Seguramente has escuchado la frase que es el título de este video muchas veces. Por decir, cuando Pepito se moja los pantalones, lo volteas a ver con desdén y le dices: "Ay, Pepito, por eso México está como está". Pero es una frase que echamos sin valor. Realmente no porque Pepito se haya orinado en los pantalones, hay corrupción en México o es causa de la regresión económica que sufre el país. Pero aún así, la decimos constantemente, porque estamos decepcionados del estado en el que está el país. ¿Pero realmente sabemos por qué México está como está? Ya que estamos rodeados de claros problemas, la disparidad económica y social, la corrupción, el machismo y los feminicidios, la violencia, el narcotráfico, etc. Y tiramos esta frase que termina siendo malinchista, ya que no nos importa resolverlos, y mejor vemos a otros países que están mejor, como ejemplo para nuestras desgracias. Y claro, porque ni siquiera sabemos cuáles son las raíces de los problemas que hacen que México esté como esté. Y no piensen que yo los conozco, solo pienso plantear una imagen del dolido y arduo camino que ha tenido que tomar el país para llegar al México actual. Estas llagas han permeado el subconsciente mexicano y todavía nos acechan de diversas formas. Imaginen a México como una persona trabajadora, porque México es un país sumamente trabajador en contraste al estereotipo del mexicano. Pero este trabajador nacido en, digamos, 1810. Aunque no fue ahí ni antes ni después, ya que México es una idea, pero no las tendremos que arreglar con esa fecha por conveniencia. Pero este trabajador recién nacido ya carga dos cadenas en sus pies, las cadenas de la colonia, que tanto lo han explotado y ha creado cicatrices dentro de la población mexicana, no solo llenándola de pobreza, pero también de conflictos sociales como el racismo y la violencia crónica de los de arriba contra los de abajo, aparte de la destrucción de las culturas originarias. México rompe las cadenas, que le dejan graves heridas en los tobillos, heridas que se tardarán muchos años en curar, tal vez cientos, pero México está listo para iniciar su vida. Y ¡boom!, la guerra de independencia, con la cual iniciará su vida el país. Porcentualmente morirá más gente en México durante la guerra de independencia que la mayoría de los países involucrados en la Primera Guerra Mundial. Cerca del 10% de la población mexicana perdería su vida en este conflicto. Pero ya por fin, aunque México sale con una pierna fracturada, ya todo se ve mejor, ¿no? Pues no. El imperio de Iturbide termina siendo un fracaso y llega Santana para quitarlo del poder. Y la república se instituye por fin. El trabajador, que ya por fin se va curando de su pierna, obtiene una herida en el brazo. Y viendo que las cosas pueden mejorar, se enfrenta a una división en México, entre centralistas y federalistas. México no logra encontrar cuál de los bandos le cae mejor. Es más, ni siquiera algunos de los partidarios se deciden y terminan cambiando de bando. Esto retrasará al país económica y socialmente. Ahora, por un problemita por unos pasteles, vienen los franceses, y que nos cobran 600,000 pesos, que en esa época era una cantidad enorme. Pero a México le gusta ser variado, y ahora le toca a unos vecinitos del norte hacernos una intervención también, después de que se rebelaran los tejanos. Y con eso, perdemos la mitad del territorio. Vaya, nuestro trabajador metafórico perderá un brazo completo, sino que los dos. Pero otra vez México no se decide entre dos bandos, y hay otra guerra civil, entre liberales y conservadores. Digamos que las leyes de reforma no le caen muy bien a los conservadores, ni a la iglesia. Y a causa de eso, México, que por cierto tiene 2 presidentes, decide dejar de pagar la deuda externa a 3 países. Y aunque logra negociar con 2 de ellos, los franceses, con los cuales ya teníamos historia, no se dejan persuadir, y deciden intervenirnos por segunda vez, poniendo a un austriaco como emperador en México, apoyado por los conservadores. ¿Pero qué creen? El chistecito le salió liberal, y para colmar todo, ni siquiera le caía bien a los liberales, así que México entró en guerra de nuevo. Y después de mucha muerte, Juárez logra tomar el poder. Pero después decide reelegirse, y llega un joven llamado Porfirio Díaz, que irónicamente, aunque aún no lo sabe, se rebela contra la reelección. Y pierde. Pero después muere Juárez, le sigue Lerdo de Tejada, que terminando su término, también quiere un poco más, pero la revolución ahora sí le sale a Porfirio, y toma el poder. Pero pues fíjense que también termina religiéndose. Pero con el porfiriato, por fin llegamos a un periodo de paz. Pero es una paz falsa, ya que aunque México se empieza a curar de sus heridas, le surgen más por dentro, muchas medianas hemorragias,
que surgen de las grandes matanzas e injusticias del Porfiriato. Y en San Luis, Madero decide empezar lo que terminaría siendo la Revolución Mexicana, un conflicto que terminará con la vida de un número de vidas sin precedentes. Para poner en contexto, murieron 3.5 millones de personas, lo cual sería aproximadamente cerca de una cuarta parte de la población de México en 1910, un mayor porcentaje que cualquier nación involucrada en la Segunda Guerra Mundial. La revolución también fue un momento de suma confusión, ya que con tantos bandos, ideologías y planes para México, no era claro de qué lado estar, ni cuál era el rumbo que tomaría México. Y para terminar, el pastel terminando la revolución, inició la Guerra Cristera, un conflicto motivado por la terminación de la influencia de la Iglesia en el Estado mexicano, que terminaría cobrando otras 250,000 vidas humanas. Pero a fin de cuentas llegaría la paz a México, y se podría empezar a construir infraestructura de nuevo, más que en el Porfiriato. Pero a partir de los contratos, muchos políticos mexicanos podrían probar por primera vez qué tan lejos puede llegar la corrupción. Y aunque la corrupción es algo normal que siempre ha ocurrido y lamentablemente es muy seguro que siempre ocurrirá, en México mientras pasaba el tiempo parecía concurso, ya que los políticos se buscaban superar con cuanto robaban. En serio, ¿qué vas a hacer con 40,000 millones de pesos? Y durante estos 200 años, la población mexicana no tuvo tiempo de educarse. Y no me refiero solamente a saber leer, sumar, etc., pero también la educación sexual y social. Estos conflictos aún viven en el subconsciente mexicano, recuerdos de tiempos desesperados. Y el desarrollo económico mexicano es impresionante, considerando que sufrió casi 150 años de guerra semicontinua. Claro que hay muchos problemas que arreglar en el país, pero ahí vamos. Sé que en el espíritu mexicano hay lo necesario para causar los cambios necesarios. Pero necesitamos tiempo. Por decir, nuestro gobierno es algo muy joven todavía. Los países extranjeros que ves mayormente en Europa con poca corrupción han tenido cientos de años para perfeccionarse. Y aún así, son medio defectuosos. México crece y aprende rápido. No hay que decepcionarnos. Y les propongo una solución a largo plazo. No es la cosa del otro mundo, pero es lo mínimo que podemos hacer como individuos para mejorar la situación. Y eso es ser buenas personas. En serio, es así de fácil. Respetar a los demás y buscar ayudar al prójimo nos llevará muy lejos. Sé que es frustrante serlo y ver que hay otras personas que se aprovechan de los demás. Pero siempre habrá ese tipo de personas. Lo importante es crear una comunidad positiva. Tal vez me tacharán de optimista, pero yo creo en esta nación. Y con esto me despido. Les pido que se suscriban, chequen mi Patreon y le dejen like a mi video. Gracias. Adiós.